El anime comienza presentándonos al protagonista llamado Keiyaru, el cual se encuentra teniendo un sueño acerca de una guerra contra demonios, pero tras esto él se despierta completamente alterado, y en eso aparece una mujer llamada Ana en su habitación, quien es la persona que ha cuidado del prota desde que es un bebé, y ahí el prota le empieza a hablar a Ana acerca del sueño que tuvo, el cual era un héroe que se enfrentaba a varios demonios, y durante la conversación se nos revela que en este mundo existen varios héroes, los cuales son elegidos por una marca especial, y después Ana le dice al prota que él pronto se volverá un adulto, por lo que él tendrá que escoger una clase para luchar por el reino, pero en eso el prota le dice que a él no le importa la clase que obtenga, ya que al prota solo le importa pagarle a Ana todo lo que ha hecho por él, y tras unas horas vemos como el prota se encuentra recogiendo la cosecha del pueblo, pero en eso él escucha una voz que le pide que obtenga la vista de los espíritus, la cual ocasiona que el prota comience a moverse inconscientemente, y de esa manera él llega a un enorme lago, en donde sale una hada conocida como el espíritu de las estrellas, quien le pregunta al prota qué desea de ella, a lo que el prota responde que desea la vista de los espíritus, por lo que el espíritu de las estrellas decide entregarle esta habilidad, lo cual ocasiona que el prota pueda ver información de cualquier ser vivo. Pero antes de seguir, este video está patrocinado por Mobile Legends Bang Bang, que es el juego móvil de campo de batalla en línea multijugador y más popular del mundo, que une a las comunidades a través del trabajo en equipo y la estrategia. Y ahora mismo Mobile Legends Bang Bang está a punto de comenzar una colaboración con Saint Seiya que llegará a Latam por primera vez, con 6 skins de colaboración para 3 personajes que estarán disponibles en el juego el 24 de octubre, y estos son Badan Seiya tela de bronce de Pegaso más tela dorada de Sagitario, Zou dragón púrpura paño de bronce de dragón más paño dorado de Libra, como también Valir Iki paño de bronce de Fénix más paño dorado de Leo. Y a partir del 22 de octubre podrás iniciar sesión en Mobile Legends Bang Bang y completar las tareas indicadas para obtener el aspecto de Saint Seiya Pegasus totalmente gratis. Y los horarios del evento son: del 22 de octubre al 6 de noviembre vas a poder completar la misión para obtener la apariencia de Saint Seiya Pegasus gratis. Desde el 24 de octubre hasta el 17 de noviembre podrás conseguir el aspecto Saint Seiya a través de la lotería. Y a partir del 17 de octubre hasta el 24 de noviembre podrás completar la misión para obtener el efecto de recuerdo y emoticon de Mobile Legends Bang Bang y Saint Seiya. Así que dicho esto, ¿qué esperas para descargar Mobile Legends Bang Bang y jugar la colaboración con Saint Seiya? El link estará en la descripción como también en el comentario fijado. Y muchas gracias a Mobile Legends por patrocinar este video, así que continuemos. Y en ese momento el prota comienza a tener visiones de su futuro, en donde vemos que él se ha vuelto un héroe de clase sanador que trabaja para otros héroes, los cuales se encuentran luchando contra el rey demonio para cumplir las metas del reino, pero en eso el rey demonio los derrota todos fácilmente, por lo que el prota decide enfrentar al rey demonio por su propia cuenta, y ahí se nos revela que el prota ha sido abusado por los héroes del reino durante muchos años, siendo que solo drogaban y lo violaban, para que de esa manera él estuviera obligado a usar su habilidad de curación, la cual ocasionaba que el prota enloqueciera, ya que cada vez que curaba a alguien él podía sentir todo el sufrimiento de esa persona. Pero en eso el prota les revela a los héroes que su habilidad no solo le permitía curar, sino que él también es capaz de obtener la experiencia y habilidades de la persona. Así que en eso el prota comienza a detener los ataques del rey demonio con facilidad, y mientras tanto él comienza a recuperarse de los pocos ataques que recibe, por lo que tras unos segundos el prota logra alcanzar al rey demonio, quien empieza a llorar por no haber cumplido sus objetivos. Pero en eso el prota le dice que pronto podrá empezar todo de nuevo, y ahí el prota elimina al rey demonio, lo cual ocasiona que él obtenga un objeto llamado piedra filosofal, el cual ofrece un gran poder al que la use. Y en eso la princesa y heroína del reino llamada Flare aparece frente al prota, quien le pide que le entregue la piedra filosofal, pero en eso el prota le dice que ya sabe cuál es el plan del reino, el cual consiste en dominar todo el mundo, por lo que en eso el prota decide retroceder el tiempo para evitar que el reino se vuelva corrupto. Y al escuchar eso, Flare le dice al prota que él no podrá recordar nada cuando lo haga, pero el prota le dice que su alma no olvidará los abusos que recibió por parte del reino, por lo que antes de regresar el tiempo el prota le dice a Flare que se vengará de ella. Y tras esto volvemos de regreso con el prota en el lago, revelándonos que este es el prota que reinició el tiempo, por lo que ahí él decide planear su venganza en contra del reino y de los héroes. Y después vemos como el prota empieza a comer varias plantas alucinógenas, para así poder crear resistencia en contra de las drogas. Y tras unos días el prota recibe la marca especial que lo convierte en un héroe, así que al día siguiente el pueblo del prota recibe la visita de Flare, quien se encuentra buscando al nuevo héroe para que se una al reino. Y al ver al prota, Flare se da cuenta que él es un héroe al igual que ella, por lo que ahí el prota es reclutado por Flare. Y tras unas horas de viaje el prota llega a la capital del reino, en donde se nos revela que la capital fue creada cuando destruyeron una aldea, la cual pertenecía a una raza de hombres bestias conocidas como semihumanos, por lo que ahora la mayoría de estos son esclavos. Y tras esto el prota entra al salón del trono, en donde se encuentra con el rey, y al verlo con su ojo especial el prota se asombra de lo poderoso que es, por lo que él decide cuidarse del rey. Y en eso el rey le pide al prota que cure al espadachín del reino, quien perdió su brazo durante una batalla y actualmente se encuentra fuera del castillo.
así que el prota decide aceptar la misión y esperar al espadachín. Y tras esta reunión el prota va a su habitación para descansar, pero en eso aparece una sirvienta del castillo, la cual se desnuda para hacer el sin respeto con el prota, y en eso el prota usa su habilidad para robar la experiencia de la sirvienta, y ahí él decide hacer el sin respeto con todas las sirvientas para ganar más experiencia, ya que de esa manera él se volverá más fuerte. Y tras unos días el prota es llevado a ver el espadachín del reino, quien resulta ser una chica llamada Sira, y ahí el prota usa su habilidad para recuperar su brazo, pero en eso el prota finge caer inconsciente tras haber usado su habilidad, por lo que al ver eso Flare le pide a Sira que se retire, y después ella empieza a despreciar al prota por haber caído de esa manera, ya que ambos están en el mismo rango al ser héroes. Y tras esto Flare le pide a su ayudante que use cualquier método para que el prota sea útil, así que al escuchar eso el prota se da cuenta que Flare está mostrando su verdadero rostro, por lo que este decide continuar con su plan de venganza. Y tras unos días vemos cómo el prota se encuentra en su cuarto, en donde se rehúsa a curar a más personas del reino, ya que este se encuentra fingiendo, para así experimentar lo que vivió en su primera vida y poder vengarse. Y en eso Flare intenta convencer al prota de una manera amable para que los ayude. Sin embargo el prota continúa negándose a volver a curar a alguien más, por lo que Flare decide dejar de presionarlo, y después le menciona que ella no lo obligará a hacer algo que no quiere, así que tras esto se retira del cuarto. Y tras unas horas Flare envía una sirvienta al cuarto del prota para ofrecerle una taza de té, y ahí el prota se da cuenta que este posee una sustancia que produce sueño, pero aún así el prota decide tomarlo, lo cual ocasiona que el prota caiga en el suelo tras unos segundos. Y tras unas horas el prota despierta en un calabozo, en donde se encuentra siendo torturado por un general llamado Leo, ya que él está molesto porque el prota no le ha sido de utilidad a Flare. Y tras esto el ayudante de Flare obliga al prota a tomar una droga para que este se vuelva adicto y así comience a cumplir su rol como sanador. Y en eso vemos como el prota empieza a recibir la visita de varios guerreros, los cuales abusan de él todos los días mientras lo obligan a tomar de la droga, por lo que tras varios días el prota se vuelve adicto a esta, así que le ruega a Flare por más droga. Y al ver esto Flare humilla al prota de distintas maneras, y después al día siguiente el prota comienza a trabajar para el reino curando personas, pero durante su trabajo vemos como él absorbe las habilidades de todos sus pacientes, por lo que este comienza a volverse cada vez más fuerte y a aprender nuevas técnicas. Y tras 6 meses vemos como el prota continúa bebiendo de la droga que Flare le entrega, pero en eso él recupera su cordura, ya que durante este tiempo el prota se ha vuelto mucho más poderoso, por lo que en eso el prota decide comenzar su plan de venganza, ya que el rey y sus guardaespaldas fueron a visitar otro reino, así que él se libera de las cadenas y de la celda usando una técnica de alquimia. Y tras unas horas los guardias se dan cuenta de que el prota ha escapado, así que todos empiezan a buscarlo por todo el castillo. Y después de un tiempo vemos como Leo logró capturar al prota, por lo que este lo presenta ante Flare, y ahí él le menciona que el prota dijo algo imperdonable que debe reportarle a solas, así que Flare decide hacer pasar a Leo a su habitación junto a sus guardias, pero una vez ahí Leo usa su espada y elimina a los guardias de Flare, y tras esto incapacita a Flare fácilmente, y ahí se revela ser en realidad el prota haciéndose pasar por Leo, el cual posee el rostro del prota debido a un hechizo. Y al ver esto Flare le dice al prota que ella lo drogó para que no sintiera dolor al curar, pero en eso el prota le dice que eso no justifica todos los abusos que recibió por 6 meses, por lo que este le revela que recuerda todo, a pesar de no haber estado cuerdo por tanto tiempo. Y después el prota le ofrece a Flare hacer un juego, el cual consiste en el que el prota le romperá uno por uno los dedos a Flare, y si ella no grita hasta llegar al último entonces el prota la perdonará. Así que al escuchar eso Flare acepta el juego, y tras unos minutos vemos como el prota está a punto de romper el último dedo de Flare, pero en eso él usa su poder para curar todos los dedos y empezar de nuevo, lo cual ocasiona que Flare se sorprenda, y ahí el prota le rompe un dedo, y en ese momento Flare comienza a gritarle el dolor, por lo que ella pierde el juego en ese momento, así que el prota usa un poder que debilita las piernas de Flare para que así pueda violarla, pero ella se niega y empieza a rastrearse para intentar escapar, ya que Flare no quiere tener relaciones con un plebeyo, y al escuchar eso el prota decide calentar una barra de acero, y después hace elegir a Flare entre ser violado por él o por la barra, a lo que Flare termina escogiéndolo debido a que no desea morir, así que el prota comienza a hacerle sin respeto a Flare, y al terminar el prota le dice a Flare que él borrará su memoria y le cambiará su rostro, lo cual ocasiona que Flare comienza a rogar por perdón, pero el prota le ignora y continúa con su venganza, por lo que tras terminar se comienza a reír de la felicidad, y tras esto el prota escapa junto a Flare aprovechando el caos del castillo, pero antes de hacerlo él modifica un cadáver para que parezca el de Flare, para que de esa manera todos piensen que ella está muerta. Y tras esto vemos al prota en una habitación de la capital, el cual ahora posee un nuevo rostro y un nuevo nombre para evitar ser perseguido, y después vemos como Flare despierta sin recordar nada acerca de ella, así que el prota la manipula diciéndole que ella trabaja para él, y después ambos tienen el sin respeto, y tras esto Flare acepta seguir al prota, ya que Flare sintió que él es una persona muy querida para ella, así que el prota se alegra al escuchar estas palabras, y tras esto el prota y Flare deciden irse de la capital por su propia seguridad, y el prota comienza a pagar el viaje con las joyas que tomó la habitación de Flare, pero durante el camino estos ven varios carteles de búsqueda de Leo, quien
consideran el asesino de Flare. Así que el prota sonríe y decide continuar con su camino. Pero en eso uno de los ciudadanos menciona el nombre de Norma, lo cual ocasiona que tanto el prota como Flare se alteren, ya que Norma es la princesa del reino y la hermana menor de Flare, la cual es considerada una amenaza por el prota. Así que tras escuchar eso, el prota decide no involucrarse con ella nuevamente. Y tras unas horas vemos como el prota tiene un sueño recordando su primera vida, en la cual vemos como él y Flare se encontraban con dos seres llamados Vlad y Bullet, ya que ellos estaban cumpliendo una misión para el reino. Pero tras unas horas vemos como Flare empieza a abusar sexualmente del prota, ya que este se encontraba drogado. Y tras esto el prota intenta regresar a su tienda. Sin embargo, este es detenido por Vlade, la cual comienza a golpearlo debido a que ella está enamorada de Flare, por lo que Vlade se molesta con el prota al ver que él sí puede estar cerca de ella. Y tras esto vemos como el prota regresa a su tienda, pero ahí está recibido por Bullet, el cual comienza a abusar sexualmente de él. Y en ese momento el prota se despierta tras haber recordado todo eso, y ahí este decide vengarse de Vlade y Bullet cuando los vuelve a ver. Y después al día siguiente vemos como el prota y Flare llegan a una nueva ciudad, en donde se dan cuenta que varios ciudadanos se encuentran enfermos. Y tras esto ambos deciden descansar y comer en una posada, pero en eso el prota se da cuenta que el agua que ofrecen en la ciudad está envenenada, siendo ese el motivo por el cual varias personas están enfermas. Así que tras comer el prota comienza a preparar un nuevo antídoto para el veneno, el cual logra crear varios anticuerpos que él mismo creó. Y tras esto el prota se reúne con un comerciante, a quien le ofrece los antídotos del veneno que se encuentra en el agua de la ciudad. Y en eso el comerciante hace que su ayudante pruebe el antídoto, y al probarle este comienza a sentirse mejor, por lo que al ver esto el comerciante decide comprarle todos los antídotos al prota. Y tras esto vemos como el prota y Flare se encuentran caminando por la ciudad, y ahí este le menciona a Flare que él comprará una esclava para que le sea de ayuda. Y una vez en la tienda el encargado empieza a mostrarle las esclavas de su tienda. Sin embargo el prota menciona que no le interesa ninguna, así que el encargado decide mostrarle a las esclavas que se encuentran escondidas. Y ahí el prota se encuentra con una esclava llamada Setsuna, el cual es una semi-humano bastante agresiva, pero en eso el prota la analiza usando su ojo especial, y tras eso el prota decide comprarla, a lo que el encargado le menciona que Setsuna está infectada por el veneno de la ciudad, pero este decide comprarla de todas maneras, ya que el prota se dio cuenta que Setsuna quiere venganza al igual que él. Y tras esto el prota lleva a Setsuna a la habitación de una posada, y ahí este usa un hechizo de curación con ella, lo cual ocasiona que él pueda ver el pasado de Setsuna, en el cual ella fue capturada por varios mercenarios, quienes la separaron de las personas de su clan de semi-humanos, por lo que tras esto el prota confirma que Setsuna se quiere vengar de los humanos, y ahí este decide usar un antídoto en ella para que se recupere poco a poco. Pero tras unos días vemos como el prota intenta darle su dosis de antídoto, y en eso Setsuna despierta y piensa que el prota se está aprovechando de ella, por lo que Setsuna lo cachetea. Pero en eso Flare se enoja y le explica todo lo que el prota ha hecho por ella, así que al escuchar eso Setsuna se disculpa con el prota, y en eso el prota le pide a Flare que vaya a comprar algo para comer, a lo que ella acepta. Y tras esto Setsuna intenta eliminar al prota, pero este la detiene fácilmente, y ahí le menciona a Setsuna que ella es muy débil, ya que ella no posee un recipiente que pueda contener más fuerza. Y ahí el prota le dice que él puede hacer que su recipiente se haga más grande, lo cual ocasionaría que Setsuna se vuelva más fuerte. Y al escuchar eso Setsuna le pide al prota que le ayude, pero en eso el prota le dice que le ayudará con una condición, el cual consiste en que ella le revele su nombre del alma, ya que si lo hace Setsuna se verá obligada a servirle al prota para siempre. Y en eso Setsuna acepta con la condición de que el prota le ayude a salvar su aldea, la cual está a punto de ser atacada por varios soldados del reino. Y en eso el prota acepta, y ahí este decide hacer más fuerte a Setsuna, revelándonos en el proceso que para esto ella debe hacer el delicioso con el prota, por lo que en eso el prota y Setsuna comienzan a hacer el sin respeto. Y tras esto vemos como el prota, Flare y Setsuna llegan a la aldea de los semi-humanos, y en eso Flare y Setsuna se unen a la batalla, por lo que tras unos minutos los semi-humanos logran ganar la pelea, así que estos consiguen estar a salvo. Y tras unas horas Setsuna lleva al prota a una cueva que posee un manantial, en donde se nos revela que ahí proviene el veneno de la ciudad, ya que los semi-humanos la envenenaron para vengarse de los humanos. Y en eso el prota le da la opción a Setsuna de limpiar el agua o no, a lo que ella responde pidiéndole al prota que la limpie, por lo que el prota elimina el veneno del manantial. Y tras esto el prota vuelve a hacer el delicioso con Setsuna, y ahí ella le revela su nombre del alma, por lo que Setsuna se vuelve esclava del prota. Y en un cambio de escena vemos como el rey llama a Leo, el cual se encuentra usando el anterior rostro del prota, y ahí este le da la oportunidad de buscar al prota para eliminarlo, a lo que Leo acepta completamente feliz. Y en eso vemos que Norma volvió al reino, así que ella decide ayudar a Leo con un nuevo plan.
Y por otro lado vemos como Sira se encuentra caminando por el castillo, pero en eso ve a dos soldados hablando acerca del ataque de la aldea de los semihumanos, y ahí escucha que el causante de la masacre usaba el mismo estilo de pelea que ella, así que Sira decide salir a investigar, y en un cambio de escena vemos como el prota y la chica se están caminando por la ciudad, y en eso son detenidos por un sujeto, el cual le comenta al prota que él está dispuesto a comprar a Setsuna por una moneda de oro, pero el prota lo rechaza y le dice que si la quiere entonces necesitará 1000 monedas de oro, por lo que al escuchar esto el sujeto se enoja e intenta atacar al prota. Sin embargo, Setsuna lo detiene, y ahí el prota usa su habilidad en él, dándose cuenta en el proceso que el sujeto es un soldado prófugo, el cual sobrevivió a la invasión del clan Setsuna, por lo que en eso el prota permite que Setsuna se venga eliminándolo, y tras esto el prota se reúne con el comerciante de la ciudad, el cual lo embosca con varios mercenarios dentro de un bar, ya que este desea la receta del antídoto, y al ver eso el prota se levanta de su asiento, y ahí los amenaza con eliminarlos a todos debido a que él puede hacerlo, por lo que el comerciante se pone nervioso. Sin embargo el prota decide venderle la receta del antídoto por 500 monedas, a lo que el comerciante acepta, y tras esto él y la chica se retiran del bar, y ahí Flare y Setsuna se enojan porque el prota tuvo que vender la receta, pero en eso el prota le dice a la chica que el comerciante no podrá crear el antídoto, ya que para hacerlo necesitará de los anticuerpos del prota, así que se logra ganar dinero sin perder nada a cambio, y en eso la conversación es interrumpida cuando Sira aparece atacando al prota, a quien culpa por haber atacado a la aldea de los inhumanos, y al escuchar esto Setsuna decide intervenir mencionándole que el prota salva a su raza. Sin embargo Sira le ignora debido a que piensa que el prota le lavó el cerebro, por lo que en eso ella comienza a atacarlo, así que el prota decide pelear contra Sira usando la habilidad que copió de ella, y ahí vemos como ambos parecen estar parejos, y tras unos segundos Sira logra cortarle el brazo al prota, pero este se cura al instante y usa una habilidad en contra de Sira, lo cual ocasiona que ella pueda ver cómo los soldados del reino atacaron a la aldea, y tras presenciar esto Sira cae inconsciente, por lo que el prota decide llevarla a una posada, y cuando Sira despierta el prota le muestra su verdadero rostro, y en eso Flare aparece con su rostro de princesa, y ahí ella le dice a Sira que el prota la salvó del reinado corrupto, por lo que al escuchar esto Sira decide seguir al prota, y ahí ella se disculpa con él, y decide recompensarlo usando su cuerpo, y en eso se nos revela que el prota usó un estimulante en ella, así que el prota y Sira hacen el delicioso, y al día siguiente vemos como el prota y la chica se encuentran desayunando, pero en eso se escucha un escándalo en la calle, y al asomarse ven como algunos soldados se encuentran junto a varios aldeanos, los cuales serán ejecutados públicamente dentro de unos días, y al verlos el prota se da cuenta que esos aldeanos pertenecen a su aldea natal, por lo que estos serán usados como carnada para atraer al prota, y tras unas horas vemos como Sira regresa tras haber recolectado información, y ahí le dice al prota que su pueblo fue atacado con la excusa de que él es un hereje, por lo que los aldeanos también fueron considerados pecadores al igual que él, y en eso el prota decide transformarse en el soldado fugitivo que Setsuna eliminó, ya que de esa manera él podrá recolectar más información, así que tras unas horas el prota se reúne con un soldado que conoció al soldado fugitivo, y este comienza a contarle cómo destruyeron el pueblo del prota, y después el soldado le revela que Leo abusó sexualmente de Ana, lo cual ocasiona que el prota quede en shock, por lo que tras esto él decide vengarse y salvar a Ana, y luego de unas horas vemos como el prota cita a Leo y a sus hombres a un bar abandonado, ya que este los engaña diciéndole que les entregará información acerca de él, pero en eso el prota revela su verdadero rostro, lo cual le ocasiona que Leo se asuste, y en eso él y sus soldados comienzan a caer al suelo inconscientes, ya que el prota usó un incienso de toxinas en la habitación, y tras unas horas vemos como Leo despierta en el cuerpo de una mujer, ya que el prota tiene la habilidad de cambiar el género de una persona, y en eso el prota invoca a 3 demonios para que abusen de Leo a modo de venganza, y tras esto el prota enciende el bar en fuego para acabar con la vida de Leo, y después de unas horas vemos como el prota llega al sitio en donde se encuentra con Ana, la cual sonríe al verlo, y ahí el prota intenta curarla usando su habilidad. Sin embargo Ana ya se encontraba muerta, por lo que tras esto el prota comienza a desahogarse haciendo el sin respeto con Flare y Setsuna, y ahí este decide no volver a llorar nunca más, y tras esto el prota se reúne con todas las chicas, y en eso Sira menciona que Norma ha vuelto al reino, por lo que el prota y Flare se sorprenden, y ahí el prota se da cuenta que el plan de raptar a los aldeanos de su pueblo fue de ella, a lo que él decide tener cuidado, y al día siguiente vemos cómo comienza la ejecución pública de los aldeanos, por lo que el prota asiste a la ejecución, y en eso el jefe de los soldados pide que el prota se muestre ante ellos, ya que de esa manera él podrá salvar a su gente, y en eso el prota se presenta ante todo el mundo con su rostro antiguo. Por lo que al verlo el jefe ordena a los soldados capturar al prota, pero este comienza a eliminarlos a todos fácilmente, así que el jefe decide amenazar al prota con matar a uno de los aldeanos. Sin embargo el prota continúa eliminando a los soldados que se encuentran en el camino, por lo que al ver esto el jefe decide activar una trampa mágica en el coliseo, el cual usa para detener al prota. Sin embargo este le revela que modificó la trampa antes de entrar al coliseo, por lo que la trampa comienza a afectarles únicamente a los soldados, así que el prota se burla de ellos, pero en eso él nota como los aldeanos comienzan a morir
morir uno por uno. Y ahí el prota se da cuenta que Norman los envenenó a todos, para que así el prota nunca tuviera la oportunidad de salvarlos. Por lo que al ver eso el prota decide no contenerse. Y en eso vemos como en el coliseo aparece una proyección de Flare con su rostro de princesa. Y ahí ella comienza a hablar acerca de la corrupción que existe en el reino. Y luego menciona que el prota la salvó. Por lo que Flare le pide a todos los ciudadanos que abran los ojos. Pero en eso esto decide no creerle debido a que ella puede ser una impostora. Y al escuchar eso Flare decide cantar. Y tras esto crea un poderoso hechizo que solo ella puede usar. Por lo que al presenciar esto los ciudadanos comienzan a creer en ella. Así que estos se rebelan en contra de los soldados del coliseo, ocasionando una masacre en el proceso. Y por otro lado vemos como el prota y la chica logran escapar con un chico de su aldea, siendo este el único aldeano que el prota pudo salvar. Y en eso vemos como el comerciante aparece frente a los chicos. Y ahí el prota le ofrece una bolsa de monedas a cambio de que proteja al chico que salvaron. Y tras esto le pide al comerciante que lo culpe de todo lo que le ocurrió al chico, ya que de esa manera él tendrá un motivo para luchar y seguir viviendo, siendo este motivo eliminar al prota como venganza. Y al escuchar esto el comerciante decide aceptar las peticiones del prota. Y tras esto vemos como los chicos se reúnen en la salida de la ciudad. Y ahí Sira le dice al prota que Norman se dirige a una expedición hacia una ciudad llamada Branica. Y al escuchar ese nombre el prota se dirige a ese lugar también, ya que en Branica los humanos y los seres mágicos viven en armonía. Por lo que él decide dirigirse ahí junto a Flare y a Setsuna para poder encontrar al rey demonio. Y en eso el prota le pide a Sira que se quede en la ciudad para así poder actuar como una doble espía, a lo que Sira acepta. Así que tras eso el prota y la chica se emprenden su viaje a Branica. Y tras varias horas de viaje los chicos deciden descansar. Y ahí el prota empieza a arreglar el bastón de magia de Flare, pero al ver su estado se da cuenta que él debe cambiarlo pronto. Y ahí el prota recuerda unas armas llamadas los armamentos divinos, las cuales son armas especiales que solo pueden ser usadas por los héroes. Y en eso se nos revela que el prota nunca pudo conseguir su armamento divino, por lo que él se pregunta qué tipo de arma sería su armamento divino si lo consiguiera. Y después al día siguiente vemos como los chicos llegan a Branica, en donde se sorprenden al ver cómo dos razas realmente conviven juntas. Y tras esto los chicos entran a una taberna para comer y descansar. Y ahí estos comienzan a hablar con un humano y un demonio, quienes les explican cómo funciona la convivencia entre ambas razas. Por lo que los chicos se sorprenden al ver lo funcional que es Branica. Y en eso vemos como una chica llamada Eva se sienta al lado del prota. Y ahí se nota al instante que va a ser el rey demonio, que él derrotó en el futuro. Así que el prota le dice a los hombres de su mesa que va a ser el rey demonio. Pero estos solo comienzan a reírse y piensan que él miente. Y tras esto el prota empieza a describir al rey demonio que conoció en el futuro. Y al escuchar los rasgos, los hombres notan que él habla de alguien de la tribu llamada La Negra, los cuales son una raza de demonios que tienen una recompensa por el actual rey demonio, el cual desea eliminar a todos los demonios de la Negra. Y al escuchar esta conversación Eva decide levantarse de su asiento, pero en eso ella es detenida por el prota, quien le advierte que ella está siendo seguida. Y en ese momento varios minotauros aparecen e intentan eliminar a Eva, pero ella es defendida por Flare y Setsuna. Y ahí Eva se da cuenta que fue atacada por un dardo tranquilizante, por lo que el prota le pregunta si ella desea controlarlo para defenderla, a lo que Eva responde diciéndole que sí, antes de caer inconsciente, por lo que el prota elimina a uno de los minotauros. Y tras esto le escapa con Eva y las chicas. Y después de unos minutos, ellos logran encontrar una casa abandonada para descansar. Y una vez ahí el prota le cuenta a Eva todo lo que vivió en el futuro. Sin embargo, Eva aún sigue desconfiando del prota al darse cuenta que él es un héroe. Pero en eso el prota le dice que él desea hacer que los humanos y los demonios vivan juntos. Así que él propone protegerla hasta que derroten al actual rey demonio juntos, ya que si ella se encuentra sola, entonces no podrá sobrevivir tanto tiempo. Y en eso Eva le pregunta al prota qué desea a cambio, a lo que él responde diciéndole que él desea usar el corazón del actual rey demonio, ya que así podrá obtener la piedra filosofal nuevamente. Así que al escuchar esto Eva le dice que pensará la propuesta. Y al día siguiente Eva se despierta y ve como el prota hace el delicioso con Flare y Setsuna, por lo que esta se sorprende. Y ahí el prota le propone unirse a ellos. Sin embargo Eva lo rechaza en ese momento. Así que tras esto los chicos comienzan a almorzar. Y ahí el prota le dice a Eva que si ella los ayuda, podrá salvar a la gente de la Negra. Y al escuchar esto Eva le pregunta al prota si sus intenciones son acostarse con ella. A lo que el prota responde diciéndole que no iría tan lejos si quisiera eso. Por lo que este le menciona que no lo obligará a hacer algo que no quiera. Y al escuchar esto Eva decide unirse al grupo del prota. Y tras unas horas el prota se reúne a solas con Eva. Y ahí nos enteramos que los demonios más fuertes pueden invocar seres poderosos. Por lo que el prota le pregunta a Eva qué tipo de criatura puede invocar. A lo que Eva responde diciéndole que ella puede invocar un dios llamado Calatros, la cual es una deidad que puede propagar y curar cualquier tipo de enfermedad. Por lo que al escuchar esto el prota se interesa por ese dios. Y ahí este le dice a Eva que Calatros les podría ser muy útil. Pero en eso Eva le dice que para invocar a Calatros ella debe cumplir varias pruebas, siendo la primera que ella debe viajar alrededor del planeta. Y al escuchar esto el prota decide ayudarle a cumplir todas las pruebas, ya que ellos necesitarán la ayuda de Calatros para derrotar al rey demonio. Y en eso vemos como Flare y Setsuna aparecen. Y ahí el prota les pide que cuiden a
a Eva, y a que él irá a la ciudad para reunir información. Y en eso Eva le dice al prota que los minotauros ya vieron su rostro, pero al escuchar eso el prota cambia su rostro al de otro chico, lo cual ocasiona que Eva se sorprenda. Y tras esto vemos como el prota llega a la taberna que visitó el día anterior, en donde nota que quedó completamente destruida debido a los minotauros, por lo que el prota se enoja con ellos. Pero en ese momento aparece un minotauro montado sobre un toro intentando atacar al prota, así que el prota esquiva su ataque, y ahí el minotauro le menciona al prota que él es capaz de reconocerlo por su olor, y en eso el prota le arroja un cuchillo al toro del minotauro, lo cual ocasiona que este comience a huir. Así que tras esto el prota decide acabar con todos los minotauros, por lo que en la noche el prota regresa a la ciudad junto a Setsuna, la cual localiza a los minotauros usando sus sentidos, y en eso el prota encuentra la tienda de los minotauros, y ahí este usa un estimulante en el toro de ellos, lo cual ocasiona que este se despierte y comienza a abusar de uno de los minotauros. Y tras esto Setsuna crea una trampa de hielo, de la cual los demás minotauros no pueden salir, por lo que el prota decide dejarlos encerrados en ella durante 2 semanas junto al toro, el cual al levantarse comienza a comérselos, por lo que el prota comienza a reírse al ver esto. Y luego al día siguiente, el prota va a una tienda de armas con Flare, la cual escoge un nuevo bastón mágico, y al verlo el prota usa su poder para potenciar el poder del bastón, lo cual ocasiona que el encargado de la tienda llamado Karma se impresione, y ahí este decide hacer negocios con el prota para que él potencie otros bastones. Y tras conversar durante un rato, ambos comienzan a llevarse muy bien, por lo que el prota comienza a considerar a Karma su primer amigo, y ahí Karma le entrega una daga al prota como regalo, así que el prota le agradece. Pero en eso nota como los ciudadanos comienzan a correr para recibir a alguien, y ahí el prota se entera que se trata de Norma, por lo que él decide ir a verla desde una torre a lo lejos, y ahí nota que ella se encuentra con Blade y un héroe llamado Anthony, el cual localiza la ubicación del prota con sus ojos especiales, por lo que el prota decide salir de la torre para evitar problemas, así que en eso Anthony decide ignorarlo. Y por otro lado vemos como Blade observa a una joven chica a lo lejos, por lo que esta decide quedarse con ella, así que tras unas horas vemos como Blade se encuentra junto a la chica, la cual fue por Blade para ser traída a su habitación, así que ella empieza a abusar de la chica. Y después en un cambio de escena, vemos como el prota y la chica se reúnen con Karma, con quien empiezan a almorzar y hablar de negocios, y ahí el prota le dice que él puede producir varios productos con su poder de alquimia, por lo que en eso le ofrece entregárselas a Karma para que las venda, ya que de esa manera podrían dividirse las ganancias del negocio. Y al escuchar esta oferta Karma acepta, y ahí Karma le revela su sueño al prota, el cual consiste en ahorrar mucho dinero para abrir una tienda en una ciudad más grande. Y al escuchar esto el prota le dice que es un buen sueño para cumplir, pero tras esto el prota le advierte a Karma que Verónica está a punto de volverse peligrosa, por lo que ahí le pide que se prepare para escapar cuando sea necesario. Y al escuchar esto, Karma le menciona al prota lo que Blade le hizo a una joven chica, y después le dice que Blade suele visitar un bar famoso en la ciudad, así que al escuchar esto, el prota comienza a considerar esto como una oportunidad, por lo que él se pregunta cuál de sus chicas debería usar como carnada. Pero en eso el prota decide enfrentar por su propia cuenta a Blade, ya que él comienza a sentir cariño por sus compañeras, así que al día siguiente el prota se transforma en una mujer, lo cual ocasiona que las chicas se sorprendan al ver al prota en ese estado, y ahí el prota le pide a Flare que la maquille, a lo que Flare acepta con gusto, por lo que tras unas horas, vemos como ahora el prota parece una chica de la nobleza, y tras esto el prota se dirige hacia un bar de la ciudad, pero en eso él es detenido por varios matones, los cuales intentan abusar de él. Sin embargo el prota decide usar su fuerza y los derrota a todos, y ahí el prota nota que su disfraz es perfecto para que Blade caiga en su trampa, así que tras esto el prota entra al bar, y ahí él empieza a tomarse una copa, y tras unos minutos Blade aparece en el bar, y al ver al prota ella decide coquetear con él, y también invitarle otra copa, por lo que ambos comienzan a beber y a conversar, y tras unos minutos, Blade le ofrece una última copa que está llena de una fuerte sustancia, y al darse cuenta de eso el prota decide rechazarlo. Sin embargo Blade toma un poco de la bebida, y besa al prota para hacer que él también beba, por lo que en eso el prota decide fingir que cae inconsciente, y tras esto Blade sale del bar con el prota para llevarlo a su habitación, pero en eso ella es detenida por un señor que intenta eliminarla, y ahí se nos revela que este señor es el padre de la joven que Blade abusó, por lo que él intenta vengarse, pero en eso Blade arroja al prota hacia los aires por accidente, lo cual ocasiona que el prota decida dejar de fingir, así que en eso él golpea al señor para dejarlo inconsciente, y no se involucra en la pelea, y ahí el prota usa la daga que Carmen le regaló, y en eso él comienza a pelear contra Blade, quien usa su armamento divino llamado Ragnarok, con el cual logra obtener la ventaja de la pelea, así que ella hace que el prota quede inconsciente sujetándolo del cuello, y tras unas horas, el prota abre los ojos y se da cuenta que está atado en una cama, y luego Blade aparece y comienza a besar al prota, pero en eso ella empieza a tocar la parte de abajo de él, y ahí se da cuenta que la chica a quien está abusando es un hombre en realidad, por lo que Blade empieza a vomitar del asco, y en eso el prota aprovecha para liberarse, y después él ataca a Blade con una cuchilla envenenada, lo cual ocasiona que Blade no pueda moverse, y en eso Blade intenta arrastrarse para agarrar el Ragnarok. Sin embargo el prota lo evita arrojándole varias cuchillas a su mano, y tras esto el prota lleva a Blade a un bar abandonado, y al abrir los ojos ella se da cuenta que no puede mover sus piernas, así que ahí Blade empieza a amenazar al prota diciéndole que lo matará, pero el prota simplemente
simplemente le ignora y procede a invocar 3 demonios. Y ahí le ofrece jugar un juego a Blade, en el cual ella deberá satisfacer sexualmente a los demonios hasta el amanecer, ya que estos recibieron una dosis de estimulantes. Pero en eso el prota le revela que los demonios consumieron una poción más, la cual les produce un gran hambre a los 3, por lo que el prota le dice a Blade que si no los satisface, entonces ellos se la comerán. Y al escuchar esto, Blade acepta el juego al no tener otra opción, por lo que en eso el prota comienza a comer mientras mira cómo Blade está siendo abusada. Y tras unos minutos vemos como al final los demonios terminan comiéndose a Blade, lo cual ocasiona que el Ragnarok tome una forma de una esfera. Así que el prota toma la esfera y se retira del sitio completamente feliz. Y después al día siguiente el prota visita la tienda de Karma, la cual entrega su parte de las ventas que ha hecho en la tienda. Pero en eso Anthony aparece detrás del prota, lo cual ocasiona que el prota se sorprenda. Y ahí Anthony menciona que está sorprendido al ver la calidad de las pociones que el prota hizo. Y después le dice que también parece un luchador competente mientras libera su sed de sangre, lo cual ocasiona que el prota se ponga en guardia. Y ahí Anthony se sorprende de su reacción a tiempo, por lo que ahí le propone al prota unirse al reino, ya que aún no se ha dado cuenta de la verdadera identidad del prota. Pero en eso el prota lo rechaza, y ahí le dice que él es solo un alquimista que quiere viajar por el mundo. Y en eso Anthony le pregunta por qué los estaba vigilando desde la torre la última vez, a lo que el prota le dice que solo quería saber por qué habían tantos soldados. Así que tras escuchar esa respuesta, Anthony decide retirarse, y ahí el prota se da cuenta de lo peligroso que es Anthony, por lo que después de unas horas, el prota regresa a la posada, y ahí decide usar la esfera de Blade para invocar su armamento divino. Y al activar la esfera, le pide tener un arma que le ofrezca inmortalidad y devastación, por lo que en eso la esfera se transforma en un poderoso guante llamado Geo. Así que el prota comienza a reírse, y tras unos días vemos como Norma aparece en la plaza de Branica, y ahí les dice que ella está ahí para liberar a la ciudad de los seres demoníacos. Y en eso las personas comienzan a pedirle a Norma que se vaya, pero ahí Norma ordena a sus soldados que empiecen a matar a todo aquel que se rebele, usando como excusa que los humanos de Branica están siendo controlados por los demonios. Y en eso el prota comienza a presenciar la masacre desde la ventana de la posada, y ahí vemos como Karma se encuentra ayudando a evacuar a los ciudadanos, pero en eso es herido mortalmente por un soldado. Así que el prota va a buscar a Karma, y ahí se da cuenta que él está muerto, por lo que el prota decide vengarse de todo lo que ha hecho Norma. Y en eso el prota invoca su arma divina, lo cual usa para eliminar a todos los soldados que se encuentran a su alrededor. Y tras unas horas aparece un proyectil de Flare en toda la ciudad, la cual les menciona que ella ha pasado un tiempo viviendo dentro de Branica, por lo que ha visto como varias razas han podido convivir sin ningún tipo de problema. Y en eso ella le dice a los soldados del reino que los demonios no son sus enemigos, así que ahí les pide que detengan la masacre que están ocasionando, ya que no pueden hacer que una ciudad como Branica deje de existir. Y al escuchar el discurso de Flare, los soldados deciden soltar sus armas al suelo, terminando así la masacre de la ciudad. Y por otro lado vemos como el prota se encuentra dentro del cuartel de Norma, en donde logra llegar a la entrada del salón principal, y ahí comienza a escuchar la conversación entre Norma y Anthony, en donde ve como Norma se da cuenta que Flare está siendo manipulada por otra persona, y tras unos segundos ella llega a la conclusión de que el culpable es el prota. Y en eso el prota decide entrar al salón y atacar a Norma, pero es detenido por Anthony fácilmente, el cual logra descubrir la verdadera identidad del prota. Y ahí Norma le pregunta al prota cómo llegó al salón, a lo que él responde diciéndole que eliminó a todos los soldados en la entrada. Y ahí los guardias restantes intentan eliminar al prota, pero los elimina fácilmente, por lo que Anthony decide pelear contra el prota. Y ahí vemos como Anthony logra llevar la ventaja del combate, llegando a envenenar al prota con una cuchilla. Pero en eso el prota se recupera, revelándonos que si el prota no recibe un golpe que lo mata al instante, no morirá, ya que esta es una de las habilidades de su armamento divino. Así que el prota comienza a superar a Anthony en la pelea, y tras esto le da un golpe mortal, lo cual ocasiona que Anthony muera al instante, por lo que Norma comienza a alterarse, ya que ella no posee habilidades de combate. Así que el prota golpea su estómago y la deja inconsciente. Y tras unas horas, vemos como Norma se encuentra atrapada en un sótano, y ahí el prota hace pasar a Flare, la cual utiliza para abusar sexualmente de Nora junto a él. Y tras esto el prota usa su poder en contra de Nora, para así alterar su memoria y que ella piense que es la hermana menor del prota. Y tras esto vemos como Sira ha llegado a Branica, ya que ella se encontraba preocupada por el prota, pero en eso le demuestra que se encuentra muy bien, ya que él ha podido cumplir todo lo que se ha propuesto hasta ahora, por lo que ella decide celebrar haciendo el delicioso con todas sus compañeras. Y ahí vemos como Eva poco a poco comienza a sentir ganas de estar con el prota. Y por otro lado vemos como el rey llama a Bullet, a quien le da la misión de cazar al prota, por lo que este acepta y se prepara para viajar. Y de vuelta con el prota, vemos como él se encuentra visitando la tumba de Karma, a quien le dice que visitará a todo el mundo por ellos dos. Y después el prota comienza a recordar a Anna, a quien le desea descansar en paz tras haber sido vengada. Y luego de esto el prota se prepara para salir de Branica, pero en eso es detenido por los hombres de la taberna, quienes le dan un regalo de agradecimiento por haber salvado la ciudad.
así que el prota lo recibe con alegría, lo cual hace que el prota comience a pensar en lo blando que se ha vuelto, y ahí se da cuenta que ahora no quiere perder a sus compañeras, pero en eso él se rehúsa a olvidar los abusos que recibió durante mucho tiempo, por lo que tras esto, vemos como el prota se prepara para vengarse de Bullet y del reino, así que en eso él se reúne con todas sus compañeras, para ir de viaje y así poder cumplir las pruebas para invocar a Calatros, ya que con él podrá derrotar al rey demonio, y tener la piedra filosofal, con el cual podrá cumplir su venganza por completo en contra de todo el reino. Y así termina la primera temporada de este anime. Y si llegaste a esta parte del video, comenta Sanador, ya que así yo te daré corazón, ya que eres de las pocas personas que llega a esta parte del video. Y también no te olvides darle like y romper el botón de suscribirse, y activar la campanita, que es muy importante. Así que dicho eso, chicos, recuerden que pueden comentarme qué anime quieren que resuma para el próximo video, ya que siempre los leo a todos.